Pues ir aterrizando un poco lo que decía Ana Laura, ¿cómo vamos a ver los mexicanos, los ciudadanos, ya en la realidad, este cambio del sistema de justicia penal? Bien, gracias. Para mí lo más importante es el que esta reforma pretende cumplir la expectativa de la ciudadanía. Mucho se ha hablado respecto de que pues la justicia que hoy tenemos no es, digamos, adecuada, no es eficaz, etcétera. Pero la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para cumplirle a la ciudadanía? Podríamos haber seguido en el esquema de reformas paulatinas, digamos, de poca trascendencia, y que poco a poco fueran avanzando, pero se decidió hacer una reforma de gran calado, una reforma en la cual realmente movamos los cimientos actuales del sistema de justicia y, por supuesto, también mejoremos a los operadores de ese sistema para que entonces sí la justicia sea más acorde a lo que la ciudadanía merece y exige. Y aquí en esta parte te interrumpo porque es lo que decía Ana Laura. Aquí la reforma va a implicar, y esta reforma del sistema de justicia penal, desde el Ministerio Público, ¿no? Que es el que integra la averiguación previa. Desde aquí inicia el cambio, ¿no? Empieza desde la prevención del delito. Yo te diría que por primera vez se sube a la Constitución el tema de la prevención del delito, está ya explícitamente esa función, y ya entrando al momento de la comisión del delito, comienza desde la policía. Me parece que uno de los operadores del sistema de justicia que más cambios tiene es precisamente la policía, y porque desde nuestro particular punto de vista es el que requiere más cambios. Entonces el cambio implica desde la prevención del delito hasta lo que hoy conocemos como readaptación social del sentenciado, que ahora va a ser una figura de reinserción social del sentenciado. Ok, ahorita llegamos hasta allá. Pero a ver, en la parte de la averiguación, nos decía Ana Laura, ya no va a ser recabar toneladas de papel, ya esas toneladas de papel no van a tener el carácter de prueba cuando se lleven a juicio. ¿Cómo va a ser ahora? Perfecto. Primero que nada, la averiguación previa actual es sumamente formalista porque las actuaciones o diligencias que realiza el Ministerio Público constituyen prueba preconstituida al juicio. Ajá, prueba preconstituida, es decir, una prueba que ya existe. Exacto. Y que ya simplemente la presento nada más para que obre en el expediente, pero ya como un hecho probado, ¿no? Así es. Y por lo tanto, de ahí viene la crítica a nuestro actual modelo de que no es realmente acusatorio, sino inquisitivo, porque desde la fase preliminar al proceso penal ya se está generando la prueba que me incrimina. Que te incrimina y que puede valer o ser suficiente para condenarte, si la defensa no la desvirtúa en el proceso. Entonces, ahí es donde queda claro que la presunción de inocencia no se aplica debidamente. Entonces, cambiamos completamente de paradigma y decimos, no, la presunción de inocencia tiene que subsistir hasta el momento en que el juez declara la culpabilidad y, por lo tanto, la responsabilidad de la persona, y es el Ministerio Público el que tiene que ir a juicio con la hipótesis, con el caso, la teoría que lleva, y los indicios que por supuesto no son suficientes para condenar a una persona si no son sometidos al tamiz del contradictorio, ¿sí? Donde la defensa, en igualdad de circunstancias que el Ministerio Público, va a debatir sobre esa prueba, va a aportar su prueba, y dicho sea de paso, esta prueba no va a tener... Pero eso ya hasta que estamos en juicio, ¿no? Claro. Entonces aquí, hasta donde vamos, Ana Laura, el Ministerio Público, como hasta ahora, recibe la denuncia de un particular o inicia por oficio según se determine, empieza una investigación. Cuando considere que tiene elementos suficientes, va con el juez. Antes de eso hay una fase anterior, que es la fase de preparación a juicio, que vincula al presunto responsable a proceso. ¿Qué quiere decir eso? Hay un juez distinto, que no es el juez que va a resolver, sino es un juez que la iniciativa del Ministerio de Control. Exactamente, no. Ajá, juez de control. Entonces, el juez de control está ahí para hacer efectivos los derechos de los presuntos responsables. Juez de control que hay que aclarar que todavía no existe, existirá una vez que haya reforma. Este juez lo que va a hacer, no quiere decir que este juez va a ordenar al Ministerio Público qué hacer. El Ministerio Público, en forma espontánea, va a ir recabando su evidencia, etcétera, etcétera. Sí tiene que realizar determinados actos de molestia, por ejemplo, aprender al responsable, catear su casa, etcétera, etcétera. Estas va a solicitar las órdenes respectivas a este juez de control.
Supongamos que ya tiene elementos que le dicen, yo creo que este es el responsable. Todavía no estoy 100% seguro, pero toda la evidencia que voy recabando en mi investigación me está dando idea de que este individuo es responsable. Lo que tradicionalmente decíamos, considero que hay elementos para considerar que se cometió el delito y considero que hay elementos para pensar que fue fulano de tal. Pero el estándar de prueba es más bajo. O sea, es hecho probable, no como dice hoy el auto de formal prisión, presunta responsabilidad. Sí, se abandona la figura de cuerpo del delito y probable responsabilidad, pero tal vez contestando lo que tú quieres es decir, el ciudadano común o de a pie, como se dice, ¿en qué va a notar el cambio? Primero, hoy tiene que acudir, una vez que sufre un delito, tiene que acudir a una agencia del Ministerio Público, esperar ahí algunas horas a que lo atiendan, esperar a que le tomen la declaración, ya sea máquina de escribir o en computadora, si ya están muy modernizados, pero esto le va a llevar tal vez 8 o 10 horas o a veces más tiempo. Si fue un accidente de vehículos, pues tiene que esperar a que los peritos intervengan y evalúen los daños del vehículo, etcétera, y eso es sumamente complicado para una persona que simplemente sufrió un percance automovilístico. Por poner ese caso que me parece muy, muy común. Ahora el policía que intervenga va a poder tomar, digamos, la constancia de los hechos, los datos obviamente de los involucrados en el accidente, y no forzosamente la persona tiene que ir al Ministerio Público en un momento dado, levantar formalmente una denuncia. Con ese reporte que haga el policía, ya un investigador, que puede ser de la misma policía, puede empezar a hacer la investigación y, desde luego, sin tanta formalidad como es hoy, si el fiscal, que es el que dirige la investigación, que es el MP, determina que hay un hecho delictivo y que en un momento dado fulano de tal es autor o partícipe a su criterio de ese hecho delictivo, sin más trámite pasará el asunto al juez. El juez llamará a las dos partes a una audiencia de inicio, digamos, del proceso, y si considera el juez que hay elementos suficientes, va a vincular al imputado, o lo que ahora conocemos como probable responsable, lo va a vincular al proceso. Sí, auto de vinculación al proceso. Pero ese proceso no concluye la investigación como sucede. A partir de ahí vamos a arrancar en su siguiente tramo, porque también en esta parte entra el principio de oportunidad, ¿no? Es donde aquí puede optar el Ministerio Público, ¿no? Bueno, con esto nos quedamos para el segundo tramo de nuestro programa. Por lo pronto los invitamos a que sigan con nosotros. Regresamos en un minuto.